Buenos días, saludos desde Jalisco, bienvenido. Buenos días. Bueno, me avisan de Indecac si ya estamos en transmisión. Sí, ya estamos en vivo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por sumarse a esta transmisión más de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes, socia fundadora del despacho Indemne Abogados, un despacho especialista en derecho de daños, que en conjunto con INDECAG hemos sumado esfuerzos para la profesionalización del derecho de daños. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo muy común en nuestro país, que son los accidentes viales y el daño corporal. Les comentaba que sumando los esfuerzos con INDECAG, nosotros aperturamos este espacio precisamente para dar a conocer a ustedes una oferta académica que hemos diseñado mediante la implementación de talleres, diplomados, una maestría, la primera de ellas en México en Derecho de Daños, que más adelante les dejaré los datos y les hablaré de ellas. Sin embargo, INDECAG y una servidora estamos haciendo un proyecto en el cual estamos difundiendo el tema del derecho de daños, su aplicación y sobre todo para quienes están interesados en profesionalizarse en esta rama del derecho, dejarles a ustedes mediante estas transmisiones unas pinceladas de lo que se trata el derecho de daños. Y bueno, el derecho de daños tiene una aplicación bastante amplia, sin embargo, el día de hoy vamos a abordar lo que son los accidentes viales y los daños corporales, que como les había comentado, en nuestro país tiene mucha incidencia desde hace, de toda la vida, desde luego. Los accidentes viales causan muchos daños a las personas, no solo en su integridad física, sino también en la integridad emocional. El día de hoy vamos a hablar precisamente de qué se entiende por un accidente vial. ¿Qué pasa si sufro un daño con motivo de un accidente? ¿Quién me debe de pagar? ¿A dónde puedo acudir para llevar a cabo mi reclamación? Y sobre todo, ¿qué es lo que puedo reclamar y cómo se resarcen esos daños que me han sido provocados con motivo de un accidente vial? Y bueno, les indico que también ustedes van a poder realizar sus preguntas mediante el chat que está a su disposición en esta plataforma o bien haciendo uso de la voz. Pienso yo que de manera más práctica, primero daré yo la charla, la introducción de cómo es este tipo de asuntos, cómo se ventilan y respondiendo a las preguntas que acabo de mencionar para después pasar a dar respuesta a sus inquietudes. Y bueno, esta no es una charla, compañeros abogados, este es un intercambio de conocimientos, ¿no? Una servidora desde hace más de 20 años he estado litigando este tipo de asuntos. De hecho, mi formación profesional inició precisamente con motivo de que yo representaba a empresas aseguradoras. Posteriormente me volví independiente y creé Indemne, un despacho especializado en el derecho de daños. Y durante muchos años estuve litigando lo que son los accidentes viales, porque en temas de responsabilidad civil y derecho de daños, creo que era lo más común. Hoy en día existen otros daños que se litigan en esa esfera y que vamos a ir viendo en las siguientes transmisiones, como el bullying, el mobbing, los daños por negligencia médica, los daños por contaminación ambiental, las acciones colectivas, etcétera. Hay mucho de dónde cortar en el tema de daños y el día de hoy abordaremos solamente el tema de accidentes viales. Y bueno, iniciando en contexto, ¿qué podemos entender por un accidente vial? Bueno, en palabras coloquiales vamos a decir que un accidente vial es un evento inesperado
que se da en una vía pública o carretera donde transitan vehículos y que cuando menos en la intervención del hecho interviene un vehículo, puede ser un vehículo automotor y puede ser una persona o puede ser dos vehículos automotores o más. Entonces, cuando menos debe intervenir un vehículo para que se determine como accidente vial. Normalmente este tipo de accidentes viales son previsibles. ¿Y por qué son previsibles? Porque existe normativa que establece cómo se debe de conducir un vehículo. Y tenemos el reglamento de tránsito, tenemos las leyes de caminos y puentes federales de aplicación para autopistas. Entonces, en esas normativas se establece desde límites de velocidad, se establecen situaciones de modo y forma en cómo se debe de conducir un vehículo para evitar los riesgos. De hecho, un vehículo automotor por sí solo genera un riesgo. ¿Por qué? Por la velocidad que desarrolla, por la forma en cómo se conduce, porque es un vehículo que contiene partes en los cuales si hace contacto con el cuerpo de una persona, necesariamente le puede causar un daño, puede ser leve o grave. Entonces, desde el momento que un vehículo automotor inicia su marcha, ya genera un riesgo para las personas transeúntes que pueden tener un accidente. Entonces, por eso se crean normativas o reglamentos para que se normen estas conductas y se eviten en la medida de lo posible los riesgos y los accidentes viales. La adopción por parte del conductor de estos automotores, pues ya depende de cada uno su conciencia y su responsabilidad. Sin embargo, no estamos exentos a que todos adopten esas medidas o esas normativas que están impuestas por el Estado y es por eso que en ocasiones se causa un daño a las personas porque no se atienden de manera diligente esas normativas establecidas previamente por parte del Estado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sucede un hecho vial, cuando sucede un accidente, como todos lo llamamos? Seguramente van a existir daños materiales o daños a la persona, y dentro de esos daños corporales o daños extrapatrimoniales. Ahorita vamos a abordar de una manera importante el tema de los daños. Cuando pasa un accidente de esta naturaleza y que pensamos que este accidente fue previsible porque no se atendió a alguna disposición del ordenamiento que nos marca la forma en cómo debemos de conducir un vehículo automotor y se provoca un daño, existe la obligación de repararlo por parte de quien causó el daño. Entonces, esta obligación de reparar el daño nace precisamente de un dispositivo legal que establece de manera general no dañar a nadie. Nadie puede causar un daño a otra persona. Es decir, quien implica esta situación, el no dañar a nadie, una retribución. Es decir, si dañas, tienes la obligación de reparar ese daño. ¿Por qué? Porque la persona damnificada no tiene ese deber jurídico de soportar el daño. En mérito de estas premisas es por el cual nace la responsabilidad y la obligación de reparar el daño cuando éste haya sido ocasionado. Luego entonces, pensemos que en un accidente vial hay una persona que se pasa un alto y esta conducta es prohibida por el reglamento porque debe de atender a la señalización y si por motivo de esta pasada de alto choca o atropella a una persona, necesariamente tiene que pagar los daños, no solamente los daños materiales, sino también los daños inmateriales. Ahora bien, existe la posibilidad de que el daño no solamente sea provocado por la persona o el conductor que
tiene el vehículo, sino que sea también por negligencia de una de las partes, es decir, del damnificado, que por la negligencia de este damnificado haya ocurrido el accidente. Entonces, a juicio de peritos, se podrá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Ojo, esa situación no exime al conductor del vehículo respecto a su responsabilidad, sino que se verifica la incidencia para los efectos de atenuar la indemnización. Pero cuando existen esas causas que les llaman causas concurrentes, es decir, que tanto el damnificado como el conductor del vehículo fueron causantes del hecho, entonces puede haber una repartición en la condena, es decir, se atenúa por parte del responsable y en su caso, por parte del damnificado, asume situaciones por las cuales se establece que él deba soportar su daño. Entonces, vean ustedes que en un tema de accidentes viales tiene que ver mucho la conducta de ambas partes, tanto del damnificado como del conductor. Y en ese tenor es en el cual como un abogado puede abordar un caso de esta naturaleza, identificando precisamente las causas que dieron origen al hecho que causó el daño, para ver si ese daño es de los llamados resarcibles y si no opera alguna eximente de responsabilidad que haga que no se responsabilice al conductor del vehículo. Entonces, ¿qué daños se pueden ocasionar con motivo de la conducción de vehículos en un accidente vial? Bueno, existen daños que llamamos daños corporales y tenemos los daños materiales. Los daños materiales se refieren únicamente a la afectación a la cosa. Es decir, si en un accidente vial intervienen dos vehículos automotores, los daños materiales se refieren a los daños ocasionados a los vehículos en sí y se determina mediante una evaluación. El costo de esos daños se determina mediante un perito evaluador que va a verificar la situación de los daños para ponerle precio al daño. Y la responsabilidad se va a determinar mediante peritos también en lo que llaman hechos de tránsito terrestre y quienes van a determinar la mecánica del hecho, quién produjo de manera determinante el daño, quién no adoptó las medidas de seguridad que tenía obligación de adoptar, quién actuó con diligencia o no y sobre todo a quién se le atribuye esa responsabilidad en el hecho. En daños materiales creo que no hay ningún problema con respecto a su valoración y cuantificación porque se observan, son susceptibles de ser evaluados mediante la observación y la técnica del perito evaluador para ponerle el precio, ¿no? Sobre todo en los temas de valor de mercado. Sin embargo, cuando existen daños a la persona, es decir, daños que necesariamente infieren en la integridad física de una persona, ahí es donde existe un poco más de complicación, porque no es como evaluar un vehículo. La persona no se le causa un daño corporal para que su daño sea evaluado en monetario, sino que lo que se evalúa es la incapacidad, las secuelas, la productividad que ese daño ha infligido a la persona. Es decir, si se ocasiona un daño a una persona y esta persona por ese motivo deja de trabajar porque se encuentra incapacitada, entonces esa productividad, eso que dejó de percibir con motivo de ese hecho, es lo que se va a cuantificar a título de lucro cesante. A eso lo llaman lucro cesante, las ganancias lícitas que dejó de percibir esa persona con motivo de su incapacidad. Pero hay otros daños que también no se ven, como son los daños morales,
pero que también son susceptibles de cuantificación en un hecho vial. Es decir, a la persona con motivo del accidente se le dejó incapacitada de manera total o permanente, o existe una disminución importante en las funciones de alguno de sus órganos, eso necesariamente le va a causar una afectación emocional, que también puede ser susceptible de cuantificación y que nos vamos a esa esfera de los daños inmateriales, daños que son valuados de una manera diferente a como pudiera ser valuado los daños materiales mediante un perito evaluador. En este caso de los daños inmateriales, el daño corporal que se le ocasiona a la persona, ese daño es valuado de una manera diferente de acuerdo a estándares que la propia ley nos establece, como puede ser el grado de incapacidad, la situación de la persona, es decir, antes del hecho victimizante, quién era, qué se dedicaba, qué hacía, la incapacidad que le produjo el daño, le afecta de manera preponderante a sus actividades laborales, a sus actividades escolares, a sus actividades físicas, familiares. Eso es lo que el juez toma en cuenta al momento de poder determinar la indemnización por un daño inmaterial, por un daño moral, una afectación a los sentimientos. Ahora bien, ¿qué pasa con la incapacidad? ¿Qué pasa cuando una persona con motivo de un accidente vial se encuentra completamente incapacitada? ¿Y quién debe de responder de ese daño? Y aquí es un tema muy interesante porque nosotros pensamos que la persona causante del daño, es decir, la persona que iba conduciendo el vehículo, necesariamente debe responder del daño. Y no es así. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Sí, hemos aprendido durante mucho tiempo y tenemos la idea que el causante del daño es el que iba conduciendo el vehículo y causó el daño y este debe de responder de los daños. En materia de derecho de daños, hay lo que les llamamos las personas solidariamente responsables o bien las personas civilmente responsables. ¿Y a qué me refiero con esto? En el caso de vehículos automotores, la norma establece que en todos los casos el propietario del vehículo automotor es responsable de los daños que se ocasionen con estos. Y pongamos un ejemplo. Si una persona le presta su vehículo a otra persona para que lo conduzca y este conductor, no siendo el propietario del vehículo, causa un daño, existe una responsabilidad solidaria para responder del daño entre el conductor y el propietario del vehículo. Ambos son responsables solidarios del daño, aun y cuando el propietario no haya ido manejando el vehículo. Entonces, esta responsabilidad se hace patente precisamente por el uso del mecanismo peligroso, o caso del conductor, y por la propiedad que detenta el propietario del vehículo. En ese sentido, se puede hacer responsable solidario a estas dos personas, aun y cuando uno de ellos no haya ocasionado el daño y aun y cuando uno de ellos solamente haya prestado el vehículo. A veces los propietarios son personas morales, no personas físicas. Una empresa tiene vehículos a su nombre y esta empresa se los da a, no sé, a sus trabajadores para realizar algún servicio y si se ocasiona un daño por el tema de un choque o un atropello, la empresa será solidariamente responsable del daño ocasionado. Otro ejemplo, cuando por una situación existe un bache, un socavón, una falta de señalización en una carretera, al Estado se le puede hacer responsable por esa situación si con motivo de esa mala señalización, un bache, un socavón, se causa daño a alguna persona. Puede haber responsabilidad del Estado
Sí, por supuesto, en esos casos. O en los casos en donde la empresa da un servicio de autotransporte, de transporte de pasajeros, pensémoslo así, la empresa es responsable desde que las personas ingresan al interior del autobús y hasta que descienden del mismo, que se conoce como una responsabilidad de protección hacia el pasajero. Es decir, aquí viene un tema de seguridad y guarda. Entonces, vean ustedes cómo no siempre la persona que va manejando el vehículo que ocasiona el daño va a ser responsable, sino esta responsabilidad se puede extender a diversas personas físicas o morales, incluso al Estado, dependiendo del caso concreto. Y es entonces cuando podemos diversificar y podemos tener obligados, responsables con el objeto de solicitar la reparación del daño. Y bueno, otro obligado a la reparación del daño cuando se trata de accidentes viales, desde luego, es las empresas aseguradoras, que también es un tema bastante interesante y que va a ser materia de una charla en las próximas sesiones, donde abordaremos solamente el contrato de seguro para ver cómo opera el seguro de responsabilidad civil en estos casos. Y el seguro de la responsabilidad civil, ustedes los que tengan automóvil, échenle un ojito a su póliza y vean que siempre hay un rubro que dice responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes y en su persona. En sus bienes se refiere a los daños materiales que ya explicamos, a los daños que ocasiona un vehículo a otro y se valora, ¿no? Y a sus personas habla precisamente de los daños corporales, las incapacidades, incluso el fallecimiento y el daño moral, por supuesto. Entonces, en ese rubro de daño a las personas se encuadran los daños corporales, que bien una empresa aseguradora puede hacer frente al momento en que se verifique el siniestro, es decir, cuando se actualizan los supuestos que ampara la póliza de seguro, es cuando existe obligación de parte de la aseguradora en reparar el daño. ¿Qué se necesita para eso? Pues dar aviso del siniestro, hacer la reclamación correspondiente a la empresa aseguradora para que tenga conocimiento de que yo soy beneficiario de la póliza y que requiero que se me haga el pago de la indemnización. Y sobre todo, mandar la documentación correspondiente a la aseguradora para que la aseguradora está en posibilidad de verificar el siniestro y si eso es viable, tenga esa responsabilidad y obligación de hacer el pago correspondiente con respecto a los daños que efectivamente fueron ocasionados por el vehículo asegurado. Es decir, la aseguradora paga con motivo del contrato de seguro, no porque haya cometido el hecho. Es una persona completamente distinta y que ni siquiera intervino en la comisión del hecho, pero tiene un contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil con respecto a los daños tanto materiales como personales y que cuando se verifique el siniestro tiene la obligación de pago. Y con mérito de este contrato es porque podemos responsabilizar o hacer que la aseguradora pague una indemnización con motivo de un hecho vial. Entonces, ya vimos que existe la posibilidad de hacer a otras personas responsables en el pago de los daños. Ojo, estas personas que son civilmente responsables o derivados de un contrato de seguro, no quiere decir que vayan a adoptar esa situación de que se les traslade el daño. El daño no se traslada. El daño ya se ocasionó a la persona y la persona lo resiente, ya sea material o inmaterial. Lo que se traslada a estas personas que son civilmente responsables o solidariamente responsables son las consecuencias del daño. Es decir, si la persona dejó de percibir ingresos, esa consecuencia se traslada para que
se haga cargo de la indemnización. Si esta persona, por motivo de un hecho vial, se le produjo una incapacidad total o permanente o parcial, pensémoslo así, lo que se traslada son las consecuencias. ¿Qué necesita esa persona para rehabilitarse? A lo mejor necesita una prótesis, a lo mejor necesita una cirugía, probablemente necesita atención psiquiátrica durante determinado tiempo. Y en base a eso es que esas consecuencias son las que se trasladan para que el responsable se haga cargo y pueda cumplir con el tema de la reparación del daño. Y bueno, hablando de daños corporales, vemos que la norma nos establece conceptos muy interesantes con respecto a cómo se cuantifican estos daños. Normalmente, antes de que se dictaran algunos criterios por la Suprema Corte, porque les voy a hablar que hay un antes y un después en el derecho de daños, se cuantificaban las indemnizaciones por daño corporal en base a la Ley Federal del Trabajo. Ustedes podrán corroborar que en la Ley Federal del Trabajo hay un apartado de enfermedades profesionales y riesgos de trabajo y se establece un determinado porcentaje por cada situación, que por la amputación de una pierna, que por por una enfermedad profesional, por un esguince, por daño en la columna. Entonces viene como una tabla de incapacidades en donde nosotros como abogados mucho tiempo hicimos uso de esa tabla de incapacidades para poder pedir indemnizaciones cuando se causaba un daño corporal. Sin embargo, de acuerdo a los nuevos criterios de la Corte, ha establecido que para la reparación del daño no puede existir techos, límites, topes, tarifas, ni baremos o tabuladores que determinen cuánto se deba de pagar, porque la persona no es una cosa, la persona no se le puede evaluar ese daño con respecto a que tu brazo cuesta 10, 20 mil, 50 mil o un porcentaje de la incapacidad total permanente como se establece en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esas tablas últimamente han quedado en desuso o cualquier tipo de tabulación para determinar el daño corporal. Hoy en día, ¿qué se hace para determinar el daño corporal? Hoy en día se establecen los parámetros para determinar cuál es el daño efectivamente provocado. Y el juez analiza del daño corporal quién era esa persona antes del hecho victimizante y de qué manera esa afectación corporal infiere en su productividad para poder determinar el cuántum indemnizatorio. Y con respecto a la afectación emocional, también se toman en cuenta los derechos lesionados, el grado de incapacidad, la situación económica del responsable, el de la víctima y demás circunstancias del caso. Es decir, el juez cuantifica. ¿Qué más se puede reclamar cuando pedimos daño corporal? Además de los daños materiales y en el tema del daño emergente, que son los costos que efectivamente se provocaron, pensemos en gastos hospitalarios, gastos médicos, medicinas, traslados, que en ese momento se tuvo que comprar una cama ortopédica, una silla de ruedas, muletas, etcétera. Esos son los daños emergentes, los que se producen de manera instantánea y que para la atención médica de la persona de ese daño corporal se pueden contabilizar. Daño emergente. Lucro cesante, las ganancias lícitas que dejé de percibir, es decir,
La incapacidad me provocó una situación de que no me pude presentar a mi trabajo durante tanto tiempo y dejé de percibir estos ingresos. Entonces, podemos reclamar esos dos rubros, por supuesto. Y los podemos acreditar fehacientemente, por supuesto, porque al menos los daños emergentes son todos esos tickets, facturas con motivo de mi atención médica que tuve que erogar, una prótesis, por ejemplo. Y también el lucro cesante también lo puedo acreditar. ¿Cómo? Pues acreditando cuál era mi actividad laboral y con motivo de la incapacidad, cuál es el daño que he sufrido y todo lo que he dejado percibir. Pensamos en personas independientes que dejan de percibir porque se dedican a una actividad comercial y con motivo de ello dejan de trabajar, de facturar, etcétera. Eso lo pueden contabilizar debidamente y lo pueden acreditar. Pero ¿qué más se pide? No solamente el lucro cesante y el daño emergente. Hoy en día el tema de la evolución de este derecho de daños que va en construcción nos abre la puerta también para reclamar daños que si bien no están implícitamente descritos en el Código Civil, se establecen ya en la jurisprudencia como lo que es el daño al proyecto de vida, la pérdida de oportunidad, que son temas que no se veían antes. Hoy en día ya existen algunas ejecutorias que hablan del proyecto de vida, que también se puede cuantificar, y sobre todo la pérdida de oportunidad, esa oportunidad que con motivo del hecho victimizante se me ha negado y que también es susceptible de cuantificación y de solicitar. Y un rubro más que a lo mejor algunos doctrinarios y sobre todo abogados coinciden o no en los daños punitivos. Los daños punitivos como parte de una reparación del daño. Algunos dicen, bueno, es que no es parte de la reparación integral, pero otros dicen, pues es que sí, es una condena ejemplar que debe de acreditarse, que debe de ir dirigida a disuadir las conductas culposas, esas conductas graves que han causado daño a las personas y con motivo de ello se pueda determinar ese daño punitivo. Entonces vean ustedes cómo en el derecho de daños no solamente nos tenemos que limitar a pedir daño emergente y lucro cesante, porque de acuerdo a nuestro conocimiento de licenciatura, seamos honestos, y de común, siempre pensamos en daños como lo que nos maneja el código, daño emergente y lucro cesante. Y algunos, ¿no? Pensamos también en el daño moral, nada más. Pero de ahí en fuera, esta construcción del derecho de daños nos ha abierto la posibilidad de reclamar también daño al proyecto de vida que no tiene que ver con el lucro cesante, daño al proyecto de vida. Vamos a tener una charla de daño al proyecto de vida más adelante y pérdida de oportunidad. Estos dos rubros que son daños inmateriales ya reconocidos en la jurisprudencia y que se dan sobre todo en casos de negligencia médica, por falta de consentimiento informado y el daño al proyecto de vida en todas las materias. Entonces, me parece que es dentro de 2 semanas en la que hablaremos del daño al proyecto de vida, un tema súper interesante y que tiene mucho de debate, pero sin embargo ya muchas sentencias de la Corte lo han adoptado y es algo que en mi opinión es importante porque se ha visto nada más el daño moral de una manera muy somera. Entonces hay otros daños inmateriales que tienen bastante relevancia y que se están analizando hoy en día en los tribunales. Es por eso que nosotros hacemos esta oferta en el tema de la maestría, porque en la maestría ustedes van a poder ver estos temas a profundidad. Nosotros hemos implementado
un programa académico en la maestría en Derecho de Daños, precisamente para profesionalizar el derecho de daños. Esta maestría que INDECAG está haciendo en estos momentos la oferta académica va a iniciar el próximo 27 de septiembre. El 27 de septiembre vamos a tener una clase magistral en donde les vamos a aperturar la maestría. Acostumbramos que cada inicio de maestría, de grupo de maestría, invitamos a un ponente para que nos hable del derecho de daños y nos dé la bienvenida y sea nuestro padrino de este grupo. Posteriormente, las clases van a iniciar en octubre. Y bueno, es una maestría con un plan académico. Si me ayudan a proyectar el plan académico de la maestría para que lo vean los compañeros que se están sumando a la transmisión. Esta maestría consta de 2 años. 2 años en donde ustedes van a tener clases los días sábados de 9 a 1 de la tarde. Y el plan académico que fue coordinado y organizado por una servidora, precisamente va enfocado a que ustedes obtengan el conocimiento práctico de lo que es el derecho de daños. Iniciamos con derechos humanos, teoría general, una mutación de la responsabilidad civil al derecho de daños, porque este derecho de daños ha ido en construcción, se ha ido construyendo con preceptos jurisprudenciales. Casi todo lo tenemos en la jurisprudencia, no lo van a encontrar en el código tal cual como el derecho de daños. Incluso el nombre ha sido ya adoptado por nuestra corte, varias sentencias, y por eso lo estamos manejando de esa manera. Luego, hablamos sobre la víctima de una manera preponderante, su acompañamiento, cómo se identifica a la víctima, qué estándares para los temas de cuantificación se toman en cuenta con respecto a la vida de la víctima, es decir, un antes, durante y después del hecho victimizante. Hablamos también de la cuestión práctica mediante talleres de litigación en los cuales se establece cómo hacer una demanda, en el caso de que vas por la defensa, cómo establecer las excepciones, cuáles son las eximentes de responsabilidad para los efectos de llevar a cabo una defensa cuando el daño no es resarcible. Y finalmente aterrizamos con la especialidad en responsabilidad civil. Los semestres que van dirigidos a obtener tu grado de maestría también te dan ese plus de tener una doble titulación, es decir, puedas salir como maestro en derecho de daños con especialidad en responsabilidad civil. Es decir, con este programa académico puedes tomar tanto el derecho de daños en maestría y titularte como especialista y obtener 2 cédulas profesionales. Este plan académico es impartido por docentes de alta especialidad en el derecho de daños y nuestros docentes, algunos de ellos son internacionales y por eso la maestría se oferta de una manera virtual, porque nuestros ponentes, si me ayudan a poner exactamente, nuestros ponentes, bueno, son tanto de aquí de México como de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Por qué? Tiene un motivo. En algunas materias, y sobre todo hablando de la profesionalización del derecho de daños, yo tuve que salir al extranjero para formarme, porque aquí en México no se hablaba mucho del derecho de daños, los estoy hablando de hace 20 años. Yo tuve que salir al extranjero precisamente a estos países para poder hacer cursos, diplomados, maestrías, porque aquí en México no había. Y, por ejemplo, Argentina tiene mucha avanzada el derecho de daños implementado en sus códigos como en la doctrina. Muchos doctrinarios argentinos tienen obras excelentes. En Colombia no se diga, Jorge Pantoja Bravo es un referente de lo que es el derecho de daños en Colombia, con un
con un vasto recopilación de libros que ha escrito en torno solamente al derecho de daños. Imagínense, va a ser ponente en la maestría, Marco Antonio Rosas de Chile. Y bueno, la intención de que ustedes tengan ponentes internacionales es tener esa visión del derecho comparado, que los códigos de Sudamérica son muy parecidos al Código de México. Sin embargo, ellos tienen un desarrollo doctrinal muy interesante con respecto al derecho de daños. Y es por eso que hemos invitado a ponentes internacionales para que les den clase en la maestría y sobre todo ustedes vean una perspectiva más amplia, como yo la tuve en su momento cuando abrí mi mente y salí al extranjero a poder formarme como especialista en derecho de daños. Y bueno, esta es la oferta académica que INDECAJ tiene para ustedes. Los costos de la maestría, ahí los tenemos, hay inscripción. Realmente es una maestría bastante económica, es una maestría que tiene mucho por qué darles y sobre todo que es virtual y en sábado de 9 a 1 de la tarde. Y bueno, vamos a iniciar el próximo 27 de septiembre con la clase magistral. Es decir, a esta clase magistral solamente pueden ingresar las personas que ya estén matriculadas, las personas que ya estén inscritas. Y a partir del 4 de octubre ya iniciamos las clases. Es importante que ustedes puedan apartar su lugar porque nuestros grupos no son grandes. Nosotros pensamos que para que ustedes puedan tener un mejor aprovechamiento, los grupos no pueden ser grandes, no podemos tener un aula de más de 100 personas. Entonces, creo yo que es un buen momento para que aparten su lugar, se matriculen y sobre todo puedan entrar a la clase magistral que tenemos preparadas para ustedes. Y bueno, vamos a dar paso ahorita a las preguntas que tenemos en el chat. Y creo había unas manitas levantadas que ya las bajaron. Este es el momento, si quieren, en lo que empiezo a ver las preguntas del chat. Adelante, Cecilia, te escucho. Bueno, ¿sí me escucha, maestra? Te escuchamos perfectamente bien. Ok. Oiga, tengo una duda con respecto al daño. Yo sé que esto lo vamos a ver en la especialidad o en la maestría, pero así a grosso modo me gustaría que usted me pudiera comentar, por ejemplo, si en respecto a un daño civil por por algún choque de un automóvil, si la póliza de no ampara, por ejemplo, nada más ampara tal vez 1 millón, 2 millones de pesos, pero al momento de ser el accidente vial, fallecen 4 o 5 personas y estas las están valuando en una cantidad mucho más alta y no alcanza a cubrir. Ahí, ¿qué pasa, maestra? Gracias. Qué buena pregunta, Cecilia. Mira, lo que pasa aquí es que la empresa aseguradora solamente va a responder por el límite de la suma asegurada y quien va a pagar el excedente será el responsable directo, el que causó el hecho. Pero, ojo, ahí te va un tip. Las pólizas a veces tienen una cobertura que dicen catastrófica, que tienen una cobertura mayor. Eso quiere decir que ampara una cobertura mayor. Fíjate en la póliza si hay esa cobertura. Y dos, si me dices que esto sucedió en una autopista, también puedes hacer uso del seguro de autopista, del seguro carretero, que muchas veces está contratado con diferentes aseguradoras. ¿Y cómo lo puedes saber? Lo puedes saber mediante cuando pagas el peaje, te dan tu boletito de caseta y ahí te aparece con quién está asegurado, o le puedes pedir a la concesionaria de la autopista que te dé los datos de su aseguradora, que en muchas ocasiones es Capufe.
Entonces tienen oficinas de quejas y reclamaciones. Tú puedes pedir ahí, si pasó en una autopista, hacer uso del seguro del vehículo responsable como el seguro carretero, porque tienes tú desde el momento en que pagas la cobertura de peaje, desde que pagas la caseta, tú ya tienes un seguro que te protege como usuario de la pista, ya sea porque un tercero te cause un daño o bien por deslaves, por hoyos o falta de mantenimiento en la autopista. Y es así como puedes hacer uso cuando la póliza de seguro no te cubre la totalidad porque es muy bajita. ¿Sí? Bueno, vamos una en el chat y otra en las manitas levantadas. ¿Qué pasa cuando ingreso a una autopista, pero aún no pago la caseta y me golpea un vehículo y se da a la fuga? ¿Quién debería pagar? Si ya estás en la autopista, o sea, si ya estás en la autopista de peaje, la autopista tiene un seguro en el cual te pueden pagar la responsabilidad civil. Pero si todavía no llegas a la caseta y todavía no pagas, pues tienes que hacer responsable, hacer la denuncia correspondiente para que el Ministerio Público investigue quién es el responsable del hecho. Si esa tramo no está concesionado a ninguna autopista o a ninguna concesionaria, como puede ser Capufe, Arco Norte o estas autopistas que son concesionarias, bueno, tendrás que hacer la denuncia para que el Ministerio Público identifique al responsable y poder cobrar los daños. Pero si ya estás dentro, Capufe te tiene que pagar por ese seguro. Alicet, adelante, te escuchamos. Si quieres abrir tu Sí, micrófono, sí, gracias. muy buenos días. Mire, mi planteamiento es el siguiente. Se da un incidente de tránsito en la carretera de Tuxpan. 3 vehículos resultan, pues implicados y resulta que la conductora que salió responsable, porque ya está el dictamen, en su vehículo 2 de sus ocupantes fallecieron. Ella tiene un seguro, se llamó al seguro, pero el seguro dice que no puede hacerse responsable y no puede pagar a los 2 ocupantes que fallecieron porque son sus ocupantes, no es un tercero. Entonces, en esa situación está la aseguradora que dice, no, yo no te puedo pagar porque tú saliste responsable y, y los que fallecieron fueron tus ocupantes. Ese sería mi planteamiento. Bueno, yo pienso que independientemente que sean sus ocupantes, son terceros y ella contrató un seguro precisamente para cualquier situación, él se hiciera responsable y ahora resulta que pues siempre los seguros creo que no quieren pagar. Así ese es el problema que nos encontramos normalmente. Mira, también verifica tu póliza. Hay un rubro de que diga seguros ocupantes del vehículo. Si es ese rubro y está puesto en la póliza, se actualiza. Sin embargo, hace poco salió un criterio en ese sentido de que el tercero es tercero, independientemente de donde esté. Eh, lo voy a buscar. ¿Estás en el chat de Respondiendo al Daño? ¿Sí? Bueno, si estás en el chat de Respondiendo al Daño, ahí subo al final de la clase todas las jurisprudencias. Te subo a esa. Si no, por favor, pónganme en el chat el enlace para que se sumen al chat de Respondiendo al Daño los que gusten y ahí puedas ver el contenido de la información que te digo. Sí hay un criterio reciente en donde se establece que tercero es tercero, independientemente de donde viaje. Y verifica tu póliza de seguro si viene esa cobertura de daños pasajeros o daños ocupantes, perdón. Ajá. Desde Coahuila, bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por conectarte. Dice, buenos días. En algunos casos en la Ciudad de México, el ajustador de la aseguradora trataba de negociar
con la persona afectada. Sí, es normal que el ajustador es un abogado de primera intención que trata de evitar precisamente que esto se lleve ante la autoridad. ¿Qué te proponen casi siempre? Lo que te proponen es que te dan un pase médico para la atención de tus lesiones y te dicen, fírmale aquí que con el pase médico tú ya te estás conformando, que ya no vas a hacer ninguna acción en contra de la aseguradora, porque con este pase médico te estoy reparando el daño, o bien te dan lo que le llaman un, 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 este, un pase para servicio de tu auto por los daños materiales o el famoso convenio golpe por golpe que se da entre aseguradoras y con eso te dicen, pues ya con eso se quedó reparado. Aquí es importante que ustedes verifiquen si el daño que se ocasionó a la persona amerita pues una situación mayor, una indemnización. Es decir, si la persona afectada no solamente con ese pase médico va a quedar porque fue grave sus lesiones, porque necesita una prótesis, porque los daños hospitalarios son mayores o va a ser mayor a la suma asegurada que le están proponiendo. Eso es lo que deben de verificar. Les comento un caso rápidamente. En un accidente en una carretera, eh, fue un menor de edad el que resultó seriamente lesionado, casi una desfiguración total en su rostro. El papá acepta ese pase médico para que lo atiendan al menor de primera atención, porque el señor no tenía servicio médico, ni gastos médicos mayores, ni nada. Por la necesidad, acepta el pase médico, firma un convenio ante el Ministerio Público de que ya se dio por reparado. Y en el Inter, el niño necesitó 17 cirugías en rostro. Como a la cirugía 14 le dijeron la suma asegurada se agotó, ya no le podemos seguir dando atención. Si quiere que le hagamos las otras cirugías, las va a tener que pagar usted porque la póliza ya se agotó en el monto de la suma asegurada por daños corporales. Entonces, de esta manera, el señor dice, no, pues a mí no me dijeron eso desde el inicio. A mí me dijeron, con el pase médico, tu hijo va a quedar súper bien, lo van a atender y ya resulta que posterior a las cirugías que ya le habían realizado, todavía le faltaban y aparte tenía secuelas porque quedó mal de sus piernitas también. Y todo eso ya la aseguradora dijo, pues yo ya no puedo, se agotó mi suma asegurada y ya no le dieron la atención. Viene con nosotros y nosotros hacemos acción en contra del propietario del vehículo. ¿Por qué? Porque la suma asegurada ya se había agotado y pagaron por su asegurado. Afortunadamente, era una empresa solvente que al final del día sí terminó pagando todo lo que el niño necesitaba, pero esas situaciones pasan. Entonces, cuando les den a ustedes o quieran negociar en el momento por daños, tienen que evaluar ustedes la condición de la víctima para saber si se acepta o no ese pase médico o ese orden de reparación. Bien, vamos al chat. Dice, saludos desde Sonora, Carlos. Gracias por conectarte. Dice, ¿qué tan solidariamente qué tan solidariamente responsable? Porque si el trabajador no tiene recursos para pagar el daño, ¿cómo se solidariza? ¿O hasta qué punto la moral se responsabiliza? Se responsabiliza de todo. O sea, el patrón debe de pagar por los daños de su trabajador. Artículo 1924 del Código Civil. No hay manera de que el patrón diga, no, primero cóbrenle al trabajador y si él ya no tiene dinero, yo entro. Al quite no, porque es una obligación solidaria, no subsidiaria. Entonces, la obligación de responder de los daños respecto a los patrones con respecto a sus trabajadores es total y completa. Le puedes reclamar completamente sin ni siquiera llamar a juicio al trabajador. Dice, ¿y qué pasa si el patrón en su contrato laboral pone que el trabajador será responsable de los daños
al conducir. Esa es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Fíjate, en el tema de las obligaciones, una persona en el caso del damnificado no fue parte de ese convenio, ¿estamos de acuerdo? Las partes solamente pueden consensuar con respecto a estas dos personas, patrón y trabajador. Pero si existe un tercero que no fue parte de ese contrato, convenio, entonces ese tercero puede pedir la anulación de esa cláusula, porque no puedes pactar sobre mis derechos como beneficiario, como por mis derechos de perjudicado. O sea, pacta sobre ti y tus condiciones, patrón y trabajador. Pero si tú causas un daño a un tercero, ese tercero no fue parte de ese convenio o de ese contrato. Y al no ser parte, no puede pactar esas dos personas sobre los derechos de un tercero damnificado. Luego, entonces, esa cláusula es susceptible de anulación, por supuesto que sí. Y entonces, ¿quién sería responsable? El patrón. ¿Ok? Adelante, ¿quién tiene la mandita levantada? Adelante, sí te escuchamos, Isela, ¿verdad? Sí, buenos días. Buenos días, te escuchamos. Gracias. Mire, mi planteamiento es el siguiente. Yo me dedico a los juicios de responsabilidad civil, pero ahorita en lo particular tengo uno en el estado de Guerrero. Voy a entrar a fase de ejecución. Demandé responsabilidad civil objetiva como consecuencia de un accidente donde una moral transportaba ácido anhídrido y mi cliente quedó ciego. Entonces, estaba revisando yo que ellos cuentan con una póliza de seguro, la cual hice valer en la vía mercantil, pero también les ampara la responsabilidad civil en caso de juicio seguido en esta vía. En el planteamiento de la incidencia para la ejecución de la sentencia, puedo llamar a juicio a la aseguradora dentro del incidente para hacer valer esa obligación que ellos pactaron con la moral de pagar la responsabilidad civil, porque en el juicio de origen no los demandé. No demandé a la aseguradora, solo a las morales por el daño causado. No creo que como una figura de llamamiento a juicio, porque el juicio principal ya pasó. Así es. Más bien, lo que yo haría sería poner como prueba póliza. esa póliza como documental. Muy Es bien. decir, ofrezco la documental como prueba de que hay posibilidad de pago o garantía de pago por parte de una empresa aseguradora y menciona que pues apenas tienes conocimiento de ello. Muy O bien. caso de mandar, si todavía estás en tiempo, la acción directa en contra de la aseguradora haciendo uso de esa póliza de seguro, Por eso. mencionando que ya tiene sentencia definitiva. O sea, tienes esas dos opciones, en la incidencia proponerlo como prueba o bien hacer acción directa en contra del asegurador en un juicio independiente con tu documento base, que es tu sentencia. Ya pasaron 5 años del accidente y acabo de obtener el dictamen definitivo de lesiones en marzo del 2025. No sé si por la temporalidad ya hay alguna prescripción. No está prescrito. Lo Ok, puedes hacer. Ajá. gracias. De nada. Bueno, la siguiente en el chat. Buenos días. ¿Existe un tiempo perentorio para la reclamación del daño moral por motivo de un accidente vehicular? Digamos que el daño corporal o lesión corporal se ha extendido a más de 3 años y es un daño permanente y el accidente que es motivo del daño permanente haya ocurrido aproximadamente 3 años más. Bueno, en cuestión de prescripción tenemos nuevas tesis, nuevas tesis. Si es daño corporal, se amplía el término de prescripción a la genérica, 10 años. Cuando se trata de integridad física y daño moral, a la genérica, 10 años. O sea, este es un tema sasazo. En materia de seguros, a 5 años, de 2 a 5 años. Y en daños materiales se queda en 2 años. O sea, la regla general son 2 años.
pero esta evolución del derecho de daños en la jurisprudencia, en los últimos criterios de prescripción, se ha ampliado a 10 años daño corporal y daño inmaterial y aseguradoras 5 años. Bien, Jorge, te escucho. Gracias, maestra. Buenos días. Adelante. Jorge Enríquez de Saltillo, maestra. Pues primero que nada, felicitarla por la excelente disertación. Y lo que queríamos es que si pudiera anotar sus datos ahí, pues para si es necesario pues, alguna asesoría previo a su pago de sus honorarios. Excelente todo lo que nos ha dicho, hemos reafirmado conocimiento, inclusive nos ha tocado el caso de una aseguradora que le reclamábamos daño moral, ellos decían que no, nos fuimos a lo que señaló la última, bueno, lo que teníamos como último de la Corte, el amparo directo en revisión, el 4306 del 20, donde dice que las aseguradoras también responden por daño moral aunque no vengan en su estipulado en su póliza. Y pues bueno, hemos tenido éxito, pero pues nunca dejamos de aprender y sí me gustaría que nos aportara ahí sus datos donde lo podremos localizar, maestra, para consulta o previo, como le dije, pago de sus honorarios, maestra. Muchas gracias. Sí, claro. Ahorita se los estoy anotando, todos mis datos de contacto. Si me marcan a mi móvil, primero por mensaje, porque casi no contesto llamadas que no conozco, como todos sabemos, hay mucha cuestión de fraude. Entonces ahí están mis datos, con todo gusto, muchas gracias. Eh, y qué bueno que pudiste hacer valer, porque sí, hay aseguradores que dicen, yo cubro responsabilidad civil, pero no cubro daño moral. Y dices tú, la Corte ya dijo, esto es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Es como decir, te amparo y te doy un seguro de vida, pero si te mueres, no te indemnizo. O sea, es contradictorio. La responsabilidad civil, necesariamente el rubro de daño moral entra, porque la responsabilidad civil habla del pago de daños y perjuicios, y el daño moral es un daño que está contemplado en el Código Civil, no puedes excluirlo. Sí podrían excluir daños punitivos, por ejemplo, pero daño moral no es posible y así lo determinó la Corte y bueno, en base a eso se establecieron esos criterios. Bueno, Rogelio, te escuchamos. Adelante, Bueno, buenos días. Rogelio, adelante. Buenos Bueno, días, ¿de buenos dónde? días. ¿Sí me oye? Sí, te escuchamos. Ok. Buenos días a todos, clase. Doctora, le quiero preguntar lo siguiente. Fíjese, por ejemplo, en un alcance vehicular, ¿cuál es la parte para que ellos dictaminen que efectivamente es alcance? ¿De qué lado del vehículo? ¿A qué altura? ¿De la puerta delantera, donde termina la puerta delantera, hacia atrás? ¿Eso es alcance? ¿O de qué lado? No existe un lado determinado para que se determine. Lo tiene que determinar el perito de hechos de tránsito terrestre. Pero bueno, de manera general el alcance, pues es precisamente cuando un vehículo automotor se impacta con el vehículo de enfrente, ya sea que éste esté en movimiento o esté estático. Eso de acuerdo a los daños que sean producidos, daños materiales y se verifica por medio de una pericial en hechos de tránsito y se puede determinar que la responsabilidad fue precisamente por alcance, pero no porque esté de la puerta para adelante o de la puerta para atrás el daño. Normalmente, Perdón. adelante, sí. En el caso, por ejemplo, en un cruce que llegan a chocar los vehículos, se impactan y le pega uno en la parte trasera, pero por decirlo, van cruzando, pasa donde está el chofer, donde está el conductor, y atrás de él le pega en la puerta trasera, ahí que es, o sea, se va a ver vías preferenciales, ¿no?
si había semáforos, si había vía preferencial, si la calle es más ancha. De acuerdo al peritaje, ahí se vería así. Sí, sí, porque propiamente si es un cruce no podría ser alcance. El alcance normalmente se da en línea vertical y Y ya ahí, sea ¿quién tendría la culpa? dependiendo de todas esas circunstancias que tú dijiste, la viabilidad, si hay un semáforo, si hay una situación de preferencia de paso, las velocidades, pero eso ya es un dictamen el que tiene que determinar. O bien si hay cámaras de seguridad del C4 y se pueda, o del C2, o que se pueda verificar sobre esa situación, quién de los El dos. derecho. O sea, que Bueno, ya no lo escuchamos. Dice, voy a seguir con lo del chat. ¿Nos puede compartir el criterio que ha emitido la Corte en el cual se establece que se debe de haber un tope? Sí, por supuesto. Se los mando al, al chat. Si ya estás en el chat, adelante. Si no, oiga, nada ahorita más te pues la ponemos la última. liga. Si no tengo licencia, ¿pierdo? O sea, la aseguradora, si no tengo la licencia vigente, ¿la aseguradora no se va a hacer responsable de los daños? Eso viene normalmente en las condiciones generales. Muchas aseguradoras cumplen, sí cubren, aun y cuando no haya licencia, pero eso lo debes de verificar en las condiciones generales de la póliza. La mayoría cubre, ¿eh? La mayoría cubre el siniestro, aunque no haya aunque no haya licencia. Tomás, adelante. Bueno, en lo que abres tu micrófono, dice, ¿qué pasa si se generó quien generó el daño es insolvente? Bueno, si es insolvente, hay que buscar si hay algún otro obligado solidario que pueda ser, en el caso, como dijimos, la carretera concesionada, el seguro de esta carretera, una empresa, una persona moral, porque si es insolvente, acuérdense, en deudas de carácter civil no se puede encarcelar a nadie. Si es insolvente, tendrás que esperar a que haya una situación de solvencia para ejecutar tu sentencia. Pero si es insolvente, puedes hacer la denuncia penal y mediante esa situación de la denuncia penal que se judicialice y buscar que en el Ministerio Público se pueda realizar la reparación del daño. En materia civil, si es insolvente, no hay bienes, no hay cuentas, no hay nada, te sientas a llorar en la banqueta. Podrás tener una sentencia condenatoria de reparación del daño, pero si no hay de dónde cobrarla, no va a ser, no la vas a poder recuperar. Por eso, cuando tomen un caso de daños, para no entusiasmar a la víctima y no trabajar de más, verifiquen si hay garantía, si hay una empresa con solvencia, si hay póliza de seguro, si hay una situación en donde pueda haber un obligado o responsable civilmente para poder ejercitar la acción, si no van a poder caer en un caso de esta naturaleza. Tomás, ahora sí te escuchamos. Hola, hola. Creo que tienes problema con tu audio, Tomás. Bueno, ¿cómo se acredita la actividad comercial? ¿Qué pruebas son los más recurrentes? Pues tus estados financieros, la facturación, no sé, la denominación social, cómo te publicitas en redes sociales, es decir, todos aquellos elementos que reflejen que tú con motivo de esa actividad comercial obtienes un beneficio económico, todo lo que te lleve a eso, estados de cuenta bancarias, facturas, revisiones, publicidad en redes sociales, eso es lo que normalmente se ocupa. Dice, ¿qué sucede si el demandado no tiene seguro ni licencia y es menor de 18 años y el MP ya lo liberó y el lesionado se quedó en indefenso?
mientras la víctima estuvo 24 horas en observación. Sí, anteriormente, cuando yo litigaba en muchos años anteriores, la reparación del daño era un requisito necesario para que una persona saliera, aun y cuando fuera de tránsito de vehículo culposo. Hoy en día sí, efectivamente, pasa eso que dices. La reparación del daño no se cautiona como antes mediante fianzas o pólizas de seguro. Si es menor de edad, responden los padres. Acuérdense, el menor de edad es inimputable y en razón a eso, de acuerdo al artículo 1919 del Código Civil, podrías ejercitar acción en contra de los padres con respecto a los daños, porque el menor no responde por los daños, sino sus progenitores. Entonces, a mí se me ocurre que independientemente de la acción penal que estás ejercitando o que se inició con motivo del hecho, puedas ejercitar una acción civil en contra de los padres, de acuerdo a ese tópico, o su homólogo si estás en otro estado. Es un artículo de 1919 y 1920 que dice que los padres son responsables de los daños que ocasionen sus hijos si estos son menores de edad. Entonces, bueno, ahí es una opción que tienes. Luego dice, en una póliza vehicular, ¿cuál es el rubro más importante que debo tener en mi póliza? A saber, daños a terceros, lesiones corporales, etcétera. ¿Cuál es el más importante? Porque muchas veces se aumenta, me acojo a estos rubros de diferencia. Sí, fíjate qué pregunta tan importante, porque a veces te venden unas pólizas de seguro económicas, la prima es económica, pero los rubros también son muy bajitos. Y resulta que tienes un accidente en hechos de tránsito y no te cubre una cantidad mayor y dice la aseguradora, bueno, pues tú la contrataste, tú la quisiste y así. En mi opinión, lo más importante es la responsabilidad civil por daños a terceros. ¿Por qué? Porque eso sí te puede dejar en la calle, ¿eh? Sí puedes comprometer tu patrimonio, sobre todo con estos criterios que hoy en la Corte se han establecido en materia de reparación del daño, en donde ya las indemnizaciones son mayores. Antes, y les voy a contar que cuando yo defendía a aseguradoras por un fallecimiento, y algunos que no son tan jóvenes podrán corroborar lo que les estoy diciendo, decía que por muerte se pagaba 730 veces el salario mínimo. El salario mínimo, 730 veces el salario mínimo. Era una cantidad de risa. Por el fallecimiento de una persona en materia penal, nosotros estábamos caucionando lo que ahorita serían, no sé, unos 25,000 o 30,000 pesos para que la persona saliera y que si era responsable y condenaban, a eso lo condenaban por la reparación del daño, 730 días el salario mínimo. Y el salario mínimo de aquellos años era ínfimo. Nada del cuádruplo ni el salario más alto, no, nada de eso. Hoy en día tenemos 5,000 días y de acuerdo a la legislación civil, el cuádruplo, el salario más alto, etcétera. Y si tienes un salario más alto del cuádruplo, lo puedes hacer valer como tema de indemnización. Entonces, antes las pólizas o las primas de seguro pues cubrían una cantidad muy bajita porque en instancia penal pues pagábamos eso, los que defendíamos a las aseguradoras. Hoy en día, el tema del daño moral y el tema de los daños corporales no se basa en base a la Ley Federal del Trabajo, aunque ya nos maneja 5,000 días, pero si el daño es mayor, esos solamente son referentes. ¿Cuál es mi consejo? Que aunque tu prima se eleve un poco más, consigas una cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros con un monto indemnizatorio que al menos supere esos 5,000 días de salario mínimo, para que si sucede una situación así, no pierdas tu patrimonio.
Porque imagínate a una persona que trabaja, que tiene un sueldo de, no sé, 20, 30,000 pesos al mes, que tiene familia, y de repente le dicen por un accidente, tienes que pagar 5 millones de pesos de reparación del daño, pues te dejan en la calle. Entonces, si la póliza cubre los 5,000 días, que son más o menos 5 millones de pesos, aprox, al cual por el salario más alto, eh, bueno, ya haces uso de tu póliza y ya no te quedas sin tu patrimonio. Entonces, ese es mi consejo. Luego, ay, ya nos estamos tardando mucho. Rogelio, adelante. Mis datos ya están, ahí está la liga para quien se quiera unir al chat. ¿Usted algún libro que aborde el tema de daños? Sí, tengo mi libro, a ver si lo tenemos a la mano para que lo vean. Bueno, el libro lo pueden adquirir en INDECAG. El libro se llama El Derecho de Daños en México, tomo 1, parte general, y lo pueden adquirir ahí. Hay envío a toda la República y creo que cuesta 600 pesos. Entonces, sí, ese libro apenas lo sacamos el año pasado y viene como que el ABC de lo que es la responsabilidad civil, una mutación al derecho de daños, viene un método para el tema de las peticiones, de las prestaciones, viene la jurisprudencia, lo más vanguardista, una mirada desde las épocas de la jurisprudencia hasta las más actuales en materia de derecho de daños. Les repito, es El Derecho de Daños en México, la autora soy yo, y lo pueden adquirir en INDECAG. Rogelio, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Solo otra pregunta. Pasó esta situación a todos los compañeros. Voy circulando en el estado. No te escuchamos, ya te fuiste. Y me detienen. Me mandan a la agencia del Ministerio Público, estamos detenidos, la camioneta se manda al depósito y se queda resguardada para esperar el peritaje de que si la camioneta estaba robada o no. Yo le estoy diciendo y acredito yo que la camioneta la saqué de la agencia, tenía un mes con la camioneta, demuestro con los documentos que tengo, que es nueva, es del año, y no, ahorita estoy en espera, estoy en mesas de consignación todavía. Entonces, mi pregunta es, si yo hubiera reportado, o sea, como yo nunca les reporté y nunca reporté yo el robo, ni le reporté tampoco a la aseguradora, cuando hablé por teléfono a la aseguradora, me dijeron que ellos no se hacían responsables de nada, ni que me podían dar asesoría jurídica, toda vez de que Uy, Rogelio, ya te perdimos, ya no se escucha nada. a ver, ya me oye otra vez. Bueno, Este, bueno. sí, ya te escuchamos. Es que le comentaba que me habían reportado una persona, me reportó que mi camioneta estaba robada y nunca me la robaron. Y ahí me agarraron tripulando mi camioneta, manejándola. Ellos reportaron al 911. Entonces mi pregunta, él, No, ya lo perdimos otra vez. Bueno, vamos a leer dice Araceli Rivera desde Saltillo. Gracias por conectarte, Araceli. Dice, ¿cuál es la responsabilidad si el accidente se ocasiona por una falla mecánica o se daña una llanta y se perdió el control y obviamente causó el daño? Esta pregunta es muy interesante porque ahí podríamos hablar de una eximente responsabilidad siempre y cuando quede acreditado que esa falla mecánica
obedeció a una circunstancia que no fue falta de mantenimiento por parte del propietario. O sea, una falla que ya venga de fábrica, sí se podría establecer lo que llamamos la ruptura del nexo causal porque se actualiza un eximente de responsabilidad. Esa falla mecánica obedece a la falta de mantenimiento del conductor o obedece a un defecto de fabricación. Si el caso es un defecto de fabricación, tú no eres responsable, pero si obedece a una falta de mantenimiento, sí serás responsable. Es así como se maneja. Bueno, doctora Marisol, justo reflexioné sobre la importancia del conocimiento sobre la información de personas que se dedican al transporte, por ejemplo, como recientemente en Guanajuato de un vagón del tren, exacto, se desprendió y el conductor estuvo, atrincherado horas, exactamente. Bien, ya dejé todos mis datos. Muy interesante el tema, gracias. Las prescripciones sobre el cobro de daños ya vimos que se amplían en daños corporales e inmateriales. No en todos sus rubros, tiene que ser casuístico. Es decir, en los daños continuados, cuando, por ejemplo, las secuelas de un accidente no eran perceptibles en el momento, se actualiza cuando te das cuenta que tienes que acreditar que ese daño o esa secuela fue consecuencia del daño primigenio. Para poderlo determinar, tienes que hacer uso de las periciales médicas, un perito médico que establezca que precisamente esas secuelas fueron con motivo del daño ocasionado en una primera instancia. Jorge Enríquez, cuente conmigo para estudiar la maestría en daños. Todos los ponentes se han venido, es excelencia. Sí, por supuesto. Sí, realmente la maestría tiene mucho que dar. Nuestros alumnos, que ya tenemos 2 grupos, ya tenemos 2 que están próximos a salir, pues están muy contentos porque realmente han aprendido mucho. Lo que ellos me comentan es que se les ha abierto un panorama muy amplio con respecto a este tema de derecho de daños. Me decía un compañero, alumno, es que yo ya veo daño en todos lados, maestra, y me pregunto, ¿y este daño si me llegara a mí, cómo lo relacionaría, cómo lo haría? Hacemos nuestras clases muy prácticas. Una servidora tiene amplia experiencia desde hace más de 20 años litigando, entonces imagínense cuántas sentencias de cuántos casos hemos revisado en el despacho, y eso es lo que yo les hago, les presento las sentencias y les hago el contraste de cómo se debe de manejar un tema de daños, y la idea es que ustedes aprendan, no es que tengan machotes o formularios, que eso no sirve. El derecho de daños es casuístico, entonces lo que hacemos nosotros en la maestría es enseñarlos a analizar un caso desde el inicio y llevarlos de la mano para que ustedes puedan hacer buenos planteamientos, tener una muy buena argumentación, la producción de la prueba, que es súper importante en el tema de daños, y al final, pues, ya obtener una sentencia. Y también, ¿por qué no?, el tema de los recursos. Bueno, chicos, ahí también en el chat ya tienen los datos del libro y la liga para que lo puedan adquirir. Y la próxima semana vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el daño al proyecto de vida. No se la pierdan, realmente es un tema sasazo. Pensando en que estamos hablando de daños corporales y daños inmateriales, vamos con esta secuencia. Vamos al daño al proyecto de vida y nos vemos el próximo miércoles. Pues esto fue Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes. Y vean ustedes a este espacio en donde la víctima tiene voz y los abogados su formación. Os invito la próxima semana, nos vemos aquí el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención.
Hasta luego.